¿En qué piensan si les dicen Fórmula 1? Probablemente estén pensando en su piloto favorito. O tal vez en la carrera anterior, quizá en una carrera de esas que hicieron historia. Tal vez en una escudería, o un coche especial de esa escudería. O a lo mejor en un circuito. Y si a la pregunta de la Fórmula 1 le agregamos la fecha del 14 de julio de 1950, ¿en qué piensan ahora? Ajá, si hace tiempo que ya son aficionados a la Fórmula 1, es muy probable que ya lo tengan identificado. Pero si no lo recuerdan o no lo saben, no se preocupen, porque ahora se los contamos todo. Bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, marcar la manita hacia arriba y recomendarnos. Para nosotros, eso tiene un enorme valor. Pues sí, como decíamos, 14 de julio de 1950 es la fecha que hoy queremos resaltar. La razón, ese día se corrió la primera carrera oficial de la Fórmula 1. El lugar, el circuito de Silverstone, que está ubicado cerca del pueblo de Silverstone en Northamptonshire, Inglaterra. Un poco más al norte de Oxford y a unos 100 kilómetros de Londres, en el Reino Unido. Pues bien, ese día nació la Fórmula 1. La cuna fue Silverstone y desde entonces aquí se corre el Gran Premio de la Gran Bretaña, con ciertas excepciones en algunos años por cuestiones presupuestales. Pero lo que ha hecho que el Gran Premio se siga corriendo aquí, sin duda, es que Silverstone es un lugar histórico, es la meca de la Fórmula 1. Y desde luego uno de los favoritos de la gente, los pilotos y las escuderías. Pero, ¿cómo nació Silverstone? Bueno, en un inicio el lugar donde se encuentra ahora el circuito era una finca. Alrededor había granjas, valles, un pueblo tranquilo, pacífico. Pero a la humanidad a veces eso le aburre y deciden darle otros usos a las cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, donde una de las principales ofensivas las representaba la Fuerza Aérea, pronto comenzaron a necesitarse más pistas de aterrizaje para los aviones y Silverstone les representó uno de tantos lugares ideales para ellos. Así que en muy poco tiempo, lo que hoy es la parte interna y central de la pista era donde justo despegaban y aterrizaban las naves de combate de la Royal Air Force británica de 1943 a 1945. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, esas pistas que habían quedado en desuso llamaron la atención de los que amaban la velocidad, pero no de los aviones, sino de los autos. Así que en 1947 obtuvieron el permiso de la Royal Air Force y comenzaron a organizar las primeras carreras de autos del área. Y así, el 1 de septiembre de 1947 se inauguró el circuito de Silverstone. Por cierto, las 3 pistas de despegue trazadas en el clásico formato triangular que se hicieron en esa época aún se pueden observar dentro del circuito. Estamos hablando de uno de los circuitos más largos de la temporada, tan solo por detrás de Bélgica y Azerbaiyán. La longitud de su pista desde el 2010, año en que se hicieron las últimas modificaciones, hasta ahora 2024, es de 5.891 metros, casi 6 kilómetros. Se corre en el sentido de las manecillas del reloj. Hay que darle 52 vueltas y tiene 18 curvas, 10 a la derecha y 8 a la izquierda. El récord de vuelta le pertenece a Max Verstappen, que en 2020 marcó 1:27.097 y el promedio de velocidad es de un poco más de 234 kilómetros por hora. Y el piloto que más veces ha ganado aquí es, para beneplácito de los británicos, un piloto de casa, el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.
Y aunque es de un largo recorrido, de la línea de meta a la primera curva hay una corta distancia, lo que provoca que algunos autos se alcancen y en algunas ocasiones se producen accidentes. Pero también cabe destacar que esa primera curva es bastante ancha y prácticamente no se pisa el freno, y en general la gran mayoría de sus curvas se corren a altas velocidades. Por lo tanto, es un circuito muy rápido y muy técnico, pero al mismo tiempo es un devorador de neumáticos. Así que la degradación es muy alta. En combinación, la velocidad, la estrategia de cada escudería y la gestión de las llantas por parte de los pilotos y sus manos hacen el combo ideal para lograr una buena posición. Es un circuito tan icónico que cada una de las 18 curvas que lo conforman tienen nombre y desde luego muchos los conocen. Hagamos un rápido recorrido. 1. La ya clásica Abbey. 2. La curva Farm. 3. Village. 4. La super identificable The Loop. 5. La curva Aintree. 6. Wellington Straight. 7. Brooklands. 8. Luffield. 9. Venga, Woodcut. 10. National Pit Straight. La 11. Llegamos a las más famosas. Cops. 12. Maggots. 13. Beckett's. 14. Chapel. 15. Anger Straight. 16. Stowe. 17. Vale y 18. Club. Y hay quien considera a la última recta para cruzar a la línea de meta como la número 19, la International Pit Straight. Pero digámoslo así, son reconocidas solo 18. A pesar de ser un circuito complejo, muy técnico y de alta velocidad, afortunadamente en Silverstone no se han presentado accidentes fatales. El más grave de ellos se dio en 1973 cuando el piloto sudafricano Jody Scheckter perdió el control de su McLaren en la curva de Woodcut, patinando varios metros para finalmente quedar totalmente de costado, generando que uno de los monoplazas que venía detrás, sin poderlo evitar, terminara impactándolo. Y así, uno tras otro, los autos iban chocando entre sí, ocasionando uno de los accidentes más numerosos en la historia de la Fórmula 1. Afortunadamente nadie falleció, pero por desgracia, el piloto italiano Andrea De Adamic sufrió una fractura expuesta de fémur, misma que ocasionó que Andrea tomara la decisión de ya no volver a correr más en las pistas. Otro suceso que hace recordar a la pista fue el récord de la vuelta rápida que perduró durante 17 años, logrado por el finés Keke o Keke Rosberg, con un tiempo de 1 minuto 05.591 a bordo de su Williams Honda durante las pruebas de clasificación. Logró además un promedio de velocidad de 259 kilómetros por hora. De hecho, el circuito de Silverstone llegó a ser en otras épocas más rápido que el circuito de Monza, el templo de la velocidad, que por cierto ya tiene su expediente F1 para que vayan a visitarlo. Pero con las distintas modificaciones que se le han hecho al trazado original, esos tiempos ya no se han vuelto a marcar. Momentazos también los grandes duelos de Nigel Mansell, el león británico, a finales de los 80 y principios de los 90 con Piquet, Senna y Prost. Y para coronarlo, cuando el británico Mansell le sirve de taxi a Ayrton Senna da Silva en 1991. En 1999, Michael Schumacher tiene un durísimo accidente a bordo de su Ferrari en la curva de Stowe a más de 175 kilómetros por hora que le provoca la fractura de una pierna y se pierde gran parte del campeonato. Hay muchos momentos enormes en Silverstone, pero no acabaríamos nunca. Así que como momento final y mucho más actual, recordemos el accidente de Zhou Guanyu, el piloto chino de Alfa Romeo, ahora Stake, quien a principios de la carrera se ve involucrado por una serie de toques que al final provocan que George Russell lo impactara, generando que el auto se volcara y recorriera 200 metros de cabeza para finalmente chocar contra la pila de neumáticos que lo catapultaría hasta el alambrado que cubre las tribunas de ese sector. Afortunadamente, allí se detuvo ante la mirada atónita de todos los espectadores, pero quedando atrapado entre la columna de llantas y el guardarriel. Zhou Guanyu horas más tarde declararía:
volvía a nacer. Esto es solo parte de la historia de uno de los circuitos más icónicos y queridos de la fiesta de la Fórmula 1. Esto es Silverstone, en donde, como ya mencionamos, aquí nació la Fórmula 1. Hemos llegado al final. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, dejarnos su like, recomendarnos y dejarnos sus comentarios. Nos vemos muy pronto en otro episodio de los Expedientes F1. Esto es El Gran Circo.